Me llamo María José Taboada Obregón, voy en tercer semestre, estoy tomando el verano. Estudio Comercio Exterior y Logística Internacional en Ibero León y mi profesor de verano de tratados es el doctor José Ramón Álvarez. Para empezar a hablar del TEMEC o de cualquier tratado en general, es importante definir o estar todos en la misma página sobre el concepto de globalización. Entonces, para este concepto existen muchas concepciones diferentes acerca de lo que significa la globalización, pero se puede sintetizar todo de manera sencilla, haciendo referencia a un proceso mundial, que está definido por una gran dependencia entre todos los países del mundo. Es un proceso en el que las empresas y los gobiernos de diferentes países se integran e interaccionan entre ellos, creando un vínculo. Esta incorporación desencadena un efecto dominó, lo que significa que, si dos culturas o gobiernos crean lazos, de por medio va a haber efectos económicos, políticos, obviamente culturales, sociales y medioambientales, ya que la globalización no solo se adhiere a fines empresariales ni gubernamentales. En específico, la globalización promueve el intercambio o comercio de bienes, servicios, culturas, información, tecnologías e ideales entre todos los países del mundo. Este proceso no es nuevo, ya que se cree que el primer contacto con esto se dio en 1400 y tantos, con la conquista de América y la colonización europea. Hoy en día es imposible pensar en el desarrollo de un país sin ayuda de esta conexión. No es sostenible la idea de un país con fronteras cerradas ni autosuficiente. Para mí, la globalización es lo mejor que le puede pasar a todos los países del mundo, ya que tiene un sinfín de beneficios, como por ejemplo, hay libre comercio de bienes y tráfico de estos, se disminuyen los costos de producción al poder llevar tu fábrica a otro país, hay mayor competitividad laboral, obviamente se te abren nuevos mercados ya que puedes mandar tu mercancía a diferentes partes del mundo, se crean empleos, hay intercambio cultural y de muchas maneras, fluye la actividad turística en tu país y hay mucho acceso a información nueva, ya que no hay fronteras de información tampoco. Pero mucha gente también cree o están en contra de la globalización, porque como todo, tiene sus beneficios y desventajas. Por ejemplo, el país potencia desarrollados se van a imponer a países en vías de desarrollo, entonces va a crear un desequilibrio económico. También va a generar desempleo, ya que aunque tú creas nuevos empleos llevando tu fábrica a nuevos países donde va a haber nuevos trabajos, pues le quitas el trabajo a tu propio país y generas desempleos. Se agotan los recursos naturales ya que empieza a haber una sobreexplotación de estos, apropiación cultural, pérdida de minorías como grupos indígenas y desigualdad social. Pero nunca vamos a solo producir beneficios por cierto proceso o fenómeno, siempre hay de por medio desventajas. Lo importante es que los beneficios superen por mucho a estas, como creo que es el caso de la globalización, ya que creo que hay más beneficios que desventajas. Bueno, ahora ya que tenemos una definición más clara de lo que es globalización, hay que hablar de la importancia que realmente tienen los tratados, o sea, por qué son importantes hoy en día. Entonces yo creo que una de las principales metas de un país es la creación y conservación de los tratados de libre comercio. Como mencioné anteriormente, la globalización crea países del primer mundo, desarrollados y por ende con mejor calidad de vida. Pero nada de esto sería posible sin los tratados de libre comercio que cada país forja con otros. Los tratados consisten en un acuerdo comercial, regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Los objetos principales de un tratado de libre comercio son eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman el tratado, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana competencia, fomentar la cooperación entre países miembros y ofrecer una solución a las controversias que puedan surgir en este proceso. El contexto jurídico de un tratado se refiere al posicionamiento que ocupa en las reglas de un país, en las normas. Podemos ver que el primero es la Constitución, que es la que rige el país, seguido de las leyes como el Telecán o el Temec en este caso.
Bueno, la historia del TEMEC es mucha. Para empezar, el TEMEC acaba de entrar en vigor el 1 de julio de 2020. Antes del TEMEC, como tal, se llamaba Telecan, que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, en Telecan empezó su negociación el 11 de junio de 1990 con los presidentes de México, que en ese momento era Carlos Salinas de Gortari, Estados Unidos era George Bush. Se reunieron por primera vez para contemplar y realizar un acuerdo comercial entre las dos naciones. Canadá no estaba incluido en ese momento, pero no fue sino hasta el 8 de agosto de 1990 que las conversaciones formales empezaron para lograr un acuerdo. Posteriormente, Canadá pidió ser incluido en el acuerdo, y en 5 meses se anunció las negociaciones formales de los tres países, iniciando el proceso una reunión ministerial en Toronto, Canadá, el 12 de junio de 1991. Ahí empezó la negociación formal como NAFTA, que incluía a los tres países de Norteamérica. El 17 de diciembre de 1992, el presidente Bush, el primer ministro de Canadá de ese momento, Brian Mulroney, y Salinas de Gortari, presidente de México, firmaron el Telecan, formando el bloque económico y el área de libre comercio más grande del mundo. Pasaron los años y con el Telecan siguió funcionando de manera perfecta. Más, en el 2017, Donald Trump, instalado en la Casa Blanca, amenazó con sacar a Estados Unidos del acuerdo si este no era modernizado, ya que cree que funcionaba, pero no era el correcto ni el adecuado para las épocas que estamos viviendo. Entonces, el 16 de agosto de 2017, se comenzaron las negociaciones para modernizar el Telecan en la ciudad de Washington, con los gobiernos de México y Estados Unidos. Estos deseaban terminar el proceso a inicios de 2018, antes de las elecciones que se realizarían en ambas naciones. El 30 de noviembre del 2018, Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, firmaron el tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, llamándolo TEMEC, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, los G20, que se celebra en Buenos Aires, Argentina. Y el TEMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 bajo el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador en México y Justin Trudeau en Canadá. Bueno, ahora para poder entrar al TEMEC de lleno, vamos a darle rápido un análisis a cada país que conforman el TEMEC, empezando por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es una república federal basada en la democracia representativa con la separación de poderes entre las ramas del gobierno. Tiene 50 estados semisoberanos que disfrutan de gran autonomía y su presidente actual es Donald Trump, entró en 2017 y su término termina en 2020. Forma parte del Partido Republicano. Estados Unidos es la mayor economía a nivel mundial, sobrepasando China por mucho, y tiene una población de casi 328 millones de personas. Su economía, hasta antes del COVID, había crecido un 2.3% en un año. Tiene varios desafíos como todos los países. Uno de sus principales es la desigualdad económica y social que existe, la discriminación, las infraestructuras desactualizadas, ya que esto afecta el potencial de crecimiento del PIB. Estados Unidos es un país altamente industrializado, con altos niveles de productividad y uso de tecnologías modernas. Los sectores clave incluyen la agricultura, en específico maíz, soya, res y algodón, manufactura de maquinaria, productos químicos, comida y automóviles, y mercados terciarios, en auge, enfocados en las finanzas, seguros, bienes raíces, arriendos y arrendamientos. La agricultura, aunque es muy fuerte y es un sector clave, solo representa el 0.9% del PIB del país y da empleo a 1.4% de la fuerza laboral. El sector industrial aporta sobre 18.2% del PIB y emplea al 19.2% de la fuerza laboral. Y la economía estadounidense se basa principalmente en servicios. Entonces, el sector terciario, que es el de servicios, contribuye con más de 3/4 del PIB, formando un 77% y emplea a más del 80% de la fuerza laboral del país. Una gran parte del PIB se compone del sector de finanzas, seguros, bienes raíces, rentas y arrendamientos, y del sector de servicios educacionales, salud y asistencia social. El sector gubernamental contribuye con alrededor de un 11% del PIB.
México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es una república federal basada en una democracia presidencial. El presidente actual es Andrés Manuel López Obrador, partido Morena, entró en 2018 y su sexenio termina en el 2024. Con una población de casi 130 millones, México es la 11ª economía más grande del mundo. Es la segunda economía más grande de América Latina y Estados Unidos es su mayor socio comercial. El destino del 80% de nuestras exportaciones va a ese país. Actualmente es el 15º exportador mundial, pues ha fortalecido sus capacidades productivas en sectores más complejos, alejándose de las materias primas como el petróleo y concentrándose en productos manufacturados que se integran en las cadenas de valor regionales y globales. Sin embargo, pese a todos estos avances, México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza en comparación con países similares. La economía tuvo un crecimiento estimado en poco más del 2% anual entre 1980 y 2018, lo que limita el progreso en la convergencia en relación con las economías de altos ingresos del mundo. En sus sectores, la agricultura representa el 3.4% del PIB de México y emplea más del 13% de la población activa. México se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz, naranja, aguacates, limas y frijol. La industria emplea el 26% de la fuerza laboral y representa casi el 30.9% del PIB. El sector de servicios constituye el 60.1% del PIB y emplea el 61% de la fuerza laboral. Los sectores de alta tecnología, información y desarrollo de software están experimentando un verdadero auge, impulsado por la calidad de la fuerza laboral, los clústeres y los bajos costos operativos que favorecen la creación de centros de llamadas. En Canadá, la forma de gobierno es una monarquía constitucional, democracia parlamentaria y federación. El primer ministro es Justin Trudeau, entró en 2019 y su término termina en 2023. Fue reelegido ya que Canadá se siente muy contento con él como primer ministro y forma parte del Partido Liberal. Es un país grande en terreno, pero no es tan grande en población, ya que cuenta con 38 millones de habitantes. Se estima que la economía canadiense creció 1.6% en 2019. El mercado laboral actualmente es muy fuerte, con una tasa de desempleo con una cifra baja del 5.4% en mayo de 2019, que luego subió a 5.7%. Los sueldos han crecido 3.7% al año. Sus sectores principales es el agrícola, que representa el 1.7% del PIB de Canadá y emplea solamente al 1% de la población. El sector industrial aporta el 24.8% del PIB y emplea al 20% de la fuerza laboral del país. Y el sector de servicios, al igual que Estados Unidos, es el más fuerte, ya que domina la economía canadiense. En 2018 representó el 66.7% del PIB del país y empleó a más del 80% de la población activa. El TEMEC cuenta con 34 capítulos, que abarcan todos los temas necesarios para el correcto desarrollo del tratado entre los 3 países participantes. Por ejemplo, incluye temas sobre aranceles, excepciones, medidas de salvaguarda, procedimientos, documentos necesarios, políticas, reglas de origen, obstáculos, entre otros. De manera más específica, voy a hablar sobre algunos capítulos que fueron modificados del Telecán al TEMEC. Por ejemplo, el capítulo 1 y 2 del Telecán se resumieron en el primer capítulo del TEMEC, que habla sobre la vigencia del tratado, que son 16 años. El capítulo 3 es de la agricultura, en donde se especifica el tratamiento de libre arancel para los productos agroalimentarios originarios de la región. Se reafirma el compromiso de eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas. Se determinan áreas de colaboración y consultas en temas tales como competencias de exportaciones, apoyos internos y otras medidas relacionadas con el comercio agrícola. El artículo 4 habla sobre las reglas de origen, que es uno de los más grandes cambios que tuvo el Telecán al TEMEC, que fue la modernización del certificado de origen, haciéndolo automático, pero más adelante voy a hablar a fondo sobre eso. El artículo 10 sobre los remedios comerciales, que tiene como objetivo regular las medidas de salvaguardia, derechos antidoping y compensatorios, la cooperación para prevenir la evasión de derechos en materia de remedios comerciales. El 15 es el comercio transfronterizo de servicios, que consiste en facilitar el comercio de servicios entre los 3 países.
garantizando que los respectivos proveedores de servicios no padecerán trato discriminatorio y se evitará imponer barreras que distorsionen el comercio. El 19 habla sobre el comercio digital, que fue uno de los principales temas en los que Trump propuso un nuevo tratado, ya que en años anteriores, cuando se firmó originalmente el Telecán, no había la tecnología para poder hablar sobre un comercio digital. Pero hoy ya, entonces el capítulo 19 habla sobre este comercio, que fortalece el desarrollo de la economía digital, particularmente del comercio electrónico, en donde las pequeñas y medianas empresas podrán desarrollar e implementar oportunidades de negocios. Establece reglas que otorgan certeza jurídica y protección al uso de datos personales y mantiene un marco legal que regula las transacciones económicas. El artículo 24 también es un poco nuevo, ya que hace 24 o 26 años no había el medio ambiente no tenía tanto impacto como el día de hoy. Entonces el capítulo 24 tiene entre otros los objetivos de alentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente en el territorio de las partes y promover el desarrollo sostenible a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas. El capítulo 4 del TEMEC habla sobre el certificado de origen. En este nuevo tratado establece un esquema de autocertificación en la que no es necesario tramitar la certificación ante ninguna autoridad ni contar con un formato preestablecido para el llenado del mismo. En el TEMEC no se requiere un formato establecido para la certificación, la cual podrá ser proporcionada en factura o en cualquier otro documento. Debe contener datos mínimos de información que indiquen que la mercancía es originaria y cumple con los requisitos, describirla con suficiente detalle para permitir su identificación. Los datos mínimos que debe de contener este nuevo documento son: se debe de indicar si el certificador es el exportador, productor o importador. Se debe proporcionar el nombre, cargo, dirección, incluido el país, número de teléfono y dirección de correo del certificador, del certificado, del productor y del importador. Se debe de proporcionar una descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria de la mercancía a nivel de 6 dígitos en el sistema armonizado. Se debe especificar la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica y la certificación debe ser firmada y fechada por el certificador. En este tratado, la comercialización, como en todos, es lo más importante y es lo que se busca primordialmente. Los principales productos de importación en estos países son máquinas de oficina, petróleo, maíz, partes de motores, coches, semillas, minerales, computadoras. Y de exportación, lo que los países exportan primordialmente es aguacate, petróleo, cerveza, maíz, soya, oro, instrumentos médicos, partes de aeronaves, semillas y trigo. El futuro del TEMEC es hoy, ya que hace menos de una semana entró en vigor el nuevo plan, sustituyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que el futuro se refleja con las propuestas siguientes que serán cumplidas en los próximos años. 1. Modernizar el comercio para la economía digital, creando las mejores reglas para fomentar el comercio y el crecimiento en la economía digital, para empresas de todos los sectores y tamaño. Por ejemplo, el acuerdo garantiza la libertad de mover datos a través de las fronteras y prohíbe la localización forzada de datos, asegurando así un crecimiento continuo para un área dinámica de comercio internacional. También garantiza una competencia justa. El acuerdo establece reglas para garantizar que las empresas del gobierno no distorsionen la competencia en el mercado. También asegura que las investigaciones antimonopolio sean justas, transparentes y se basen en un análisis económico sólido. Elimina las barreras regulatorias y técnicas, promoviendo la compatibilidad regulatoria y las mejores prácticas regulatorias para productos farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos, productos químicos y otros productos, al tiempo que mejora la regla que prohíbe las barreras técnicas discriminatorias del comercio. Actualiza los estándares de comercio agrícola, estableciendo estándares sanitarios y fitosanitarios modernos, basados en la ciencia, que son los más sólidos logrados en cualquier acuerdo comercial. Proporciona transparencia e intercambio de información sobre medidas que afectan el comercio de productos biotecnológicos.
Este verano aprendí mucho. La verdad es que yo no tenía como conocimiento de ningún tratado, solo del Telecán y la Unión Europea con México, pero pues descubrí 10 más, en total 12 aprendimos este verano. Yo no sabía nada sobre los tratados que tiene México con Latinoamérica, con Israel, Japón y Suiza. Yo no sabía, o sea, no tenía conocimientos y creo que es súper importante que no solo mi carrera, sino muchas de las carreras de económico-administrativas tengan esos conocimientos porque en todo momento pues nuestra economía gira alrededor de esos tratados y no solo comercio, sino hay muchos factores que se ven enredados en esos tratados. Y pues mi favorito, o el que más me llamó la atención, fue el TEMEC. Por eso hablé sobre el TEMEC, porque México, el 80% de las exportaciones que hacemos a nivel mundial van para Estados Unidos. Entonces creo que es súper importante conocer muy bien la relación que tiene México-Estados Unidos, conocer los productos, para así poder emprender. Es como un negocio seguro si exportas a Estados Unidos. Entonces, emprender a base de los conocimientos que este tratado nos deja, creo que es muy importante y pues fue mi favorito.